Cuando hablé con José María, pues me dijo que analizara un poco desde el lado macro aquellos factores que afectan al endeudamiento en España. Yo creo que lo tenemos casi todos muy claro, únicamente que sí que me gustaría algunas cosas matizarlas, ¿no? Porque yo creo que todos los análisis que se están haciendo sobre las razones de la inflación en España, no solo en España, sino en Europa, en Estados Unidos y en general en casi todos los países occidentales, vienen de antes de lo que es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania únicamente lo que ha hecho ha sido exacerbar ciertas tendencias en el tiempo. Me gustaría, los tres factores que para mí son fundamentales de cara a lo que es el proceso de endeudamiento de las familias en los siguientes trimestres están claros. Por un lado, la inflación. La inflación está muy alta para patrones históricos. Así que me gustaría dejar muy claro cuáles son los factores que la han llevado hasta aquí, que no tiene nada que ver con las tonterías que algunos leen en determinados medios de comunicación, y además tiene que ver justamente con medidas que vienen de antaño, de manera que se han generado unas perversiones complicadas, ¿vale? En segundo lugar, me gustaría proponer en base a ese análisis qué medidas podrían hacer frente a la inflación, ¿vale? Y en tercer lugar, pues poner en duda lo que se está haciendo ahora, que simplemente es utilizar los tipos de interés, bueno, que es tratar de solucionar un problema a cañonazos, cuando realmente no tiene nada que ver con la demanda, sino con otros factores. Por lo tanto, tenemos, por un lado, la inflación como factor que afecta negativamente a las familias, especialmente a las familias más pobres, porque realmente la inflación se ceba con los elementos que ellos tienen más en su cesta de la compra. En segundo lugar, otro factor importantísimo son los tipos de interés. Si hacemos caso a las tonterías que se oyen en los medios de comunicación, en la prensa económica, pues obviamente van a conseguir un hito histórico. Además de generar inflación, van a generar un paro, recesión y desempleo descomunal, ¿no? Algo mágico por parte de la ortodoxia económica. Comentaré alguna anécdota que me parece simplemente que esta gente no sabe dónde vive, que son un peligro para nosotros como sociedad. Y esos serían un poco los tres factores que quería comentar. Luego, si queréis, para mí hay una cosa que está detrás de todo ello y que tiene que ver con la financiarización de todos los aspectos de nuestra vida. ¿Vale? La financiarización simplemente es poner encima de la cúspide del desarrollo económico a las finanzas por encima de la actividad real. Eso tiene muchas manifestaciones, pero ya en los últimos años ha sido descarado y ha afectado a derechos básicos humanos, desde la vivienda, la luz, la energía, bueno, incluso tratan también de aprovecharse de la lucha contra el cambio climático y trasladarlo a lo que es la propia financiarización de elementos como la biosfera. Para mí la inflación como elemento que no se debe solo al tema de la guerra de Ucrania, sino que viene de mucho antes. Yo ya denunciaba para mediados del 2021 lo que está pasando ahora. Como está escrito, me puedo poner una medalla, ¿no? Y cada uno tenemos la capacidad de decir y de prever. A veces nos sale bien, otras veces nos sale mal. Pero bueno, los factores que han llevado a la inflación actual son tres. Primero de ellos, una desregulación que se hizo a finales de los 90, principios del 2000, de los mercados derivados de materias primas. Eso lo que hace materias primas energéticas por un lado y por otro lado materias primas agrícolas. Eso lo que hace es que los precios de la energía y los precios e incluimos petróleo, incluimos gas, muy importante, y los precios de los alimentos, pues van a tener fluctuaciones que se van a ir más allá de los fundamentales. Cuando tú dejas esos precios establecidos en los mercados financieros y das un papel clave a los derivados financieros, los estudios académicos, os puedo enviar a todos los que queráis, lo que demuestran es que la evolución de esos precios, especialmente en subida, va mucho más allá de lo que son los fundamentales. ¿Vale? Entonces, esa desregulación de mercados derivados, donde solo antes participaban quienes vendían la materia prima y quienes utilizaban la materia prima como factor productivo, eso se extiende a fondos institucionales y a especuladores sin límites desde finales de los 90. Esa desregulación lo que provoca es que desde el 2002 hasta el 2008 se produce la primera gran burbuja de precios energéticos y de alimenticios. El año 2008, un especulador de materias primas, Michael Master, participó ante una subdelegación del Senado americano y dio una conferencia magnífica que aparece en muchos artículos académicos citado como fuente de. Y ahí él exponía lo que está pasando ahora. Y él avisaba de lo que está pasando ahora, que si no se tomaban medidas, hablo del año 2008, habría subidas exageradas de los precios de las materias primas y esto provocaría pobreza energética y también pobreza alimentaria. ¿Vale? Cosas que, bueno, como vemos, están pasando ahora y esto no se debe al señor Putin o a la guerra de Ucrania, viene de antes. Desregulación de los mercados derivados de materias primas que hacen que los precios de materias primas no sigan fundamentales. Primer factor.
Esto yo lo vengo denunciando desde mediados del 2021, a partir de unos trabajos que hicimos para la ONU con el relator de derechos humanos de la parte del agua y que asociado a una nueva commodity que empezaba a financiarizarse con la misma cantinela, que era el agua. No os matéis los cascos. Cualquier precio que se fije en un mercado derivado, en su vida va a generar burbujas. Y eso sí afecta a lo que es la energía y a los alimentos, va a generar pobreza energética y alimentaria. El segundo factor tiene que ver con otro factor que también consecuencia de otra desregulación o, por decirlo así, de una reestructuración de los sectores industriales. Fijaros que todas estas recomendaciones provienen de aquellos que ahora nos reclaman subir tipos de interés para hacer frente a la inflación, que se derivan de sus recomendaciones de política económica en los últimos 10 años. La segunda es una reestructuración del sector eléctrico fundamentado en un sistema marginalista. De nuevo, convierten al mercado en Dios todopoderoso y según ellos el precio igual a coste marginal va a permitir rebajar el precio de la luz. Acordaros de las declaraciones, podéis echar una ojeada a lo que decía el señor Piqué el año 96 cuando se liberalizó el sector eléctrico español, 98, perdón, cuando se liberalizó el todo y nos viene a decir que a partir de ahora tendríamos precios más bajos. Bueno, la evolución de los precios de la luz, como hemos visto en los últimos 2 años, ha sido descomunal. Claro, si establecemos todo el precio de todas las fuentes energéticas al más caro, en este caso al gas, pues tenemos un problema, porque ese precio, ese coste marginal, que es el precio del gas, está muy alejado del coste medio. Eso no funciona. Y ha demostrado ser un fracaso, pero vuelvo a repetir, es el segundo fracaso. Y está ligado al primer factor, que tiene que ver con la desregulación de los mercados derivados, porque es el precio del gas que se establece en esos mercados derivados lo que ha marcado que el sistema marginalista fracase. No solo eso, sino otro segundo factor que también se dejó al mercado, los derechos de emisión de CO2. Si lo dejamos a fondos institucionales, lo meten en sus carteras sin ton ni son y provocan subidas descomunales más allá de lo que debería ser. Esto hay mucha literatura académica escrita. Y yo, si veis mis blogs, en muchos de ellos ya a mitad del año pasado, finales del año pasado, lo iba explicando y detallando. Lo que pasa es que, bueno, cuando no te escuchan o no te oyen, no es porque sean estúpidos, que lo son también, sino porque defienden determinados intereses de clase. El tercer factor es más reciente y es más importante desde mi punto de vista. También hay mucha literatura académica muy reciente, que es el aumento de poder de concentración empresarial. Eso lo que te establece es que las empresas que aumentan el poder de concentración tienen capacidad de fijación de precios más allá de lo que es un mercado de libre competencia. ¿Esto qué está haciendo? Está haciendo que en las últimas subidas gran parte de los precios se deba a la capacidad que tienen muchas empresas de trasladar automáticamente a márgenes y ampliarlos lo que está pasando con los precios. Este aumento de poder de concentración también está asociado a la financiarización, a la globalización y a la utilización de mercados financieros para provocar fusiones, adquisiciones y acumular ese poder. Y hay muchos papeles académicos recientes y en mis blogs los podéis ver y desde posiciones estrictamente ortodoxas que avisan de esto y hay que poner fin con todo esto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para reducir o que no se produzcan episodios de inflación como los que estamos viviendo ahora? Y que no se debe para nada ni a tasa de paro, ni a salarios, ni a presión de demanda. No tiene nada que ver con eso. Habría que hacer 3 cosas. La primera de ellas, volver a regular el mercado de derivados de materias primas. No lo van a hacer. No os matéis los cascos. No lo van a hacer porque hay un lobby que está ganando mucha pasta y que influye mucho en los políticos occidentales, que es el financiero, especialmente la banca de inversión. Por lo tanto, eso que es obvio, que lo decía un especulador del año 2008, era más radical que yo. Prohíban ustedes el acceso de fondos institucionales a los mercados derivados de materias primas. Prohibidos, porque generan lo que estamos generando ahora. O sea, hay mucha literatura. Por lo tanto, estas cosas que están pasando a mí no me sorprenden. Lo que pasa es que yo creo que la incompetencia dura el tiempo en que una teoría falla, pero si de manera sistemática mantenemos la incompetencia es por algo más. Y ahí volvemos a la defensa de intereses de clase. La segunda recomendación para bajar la inflación es una cosa muy aburrida, hacer el sector eléctrico mucho más aburrido de lo que es ahora. Establece un precio a nivel regulado como un margen o un markup sobre el coste medio, lo que se hacía antes, punto. El precio de la luz será un margen o un markup sobre el coste medio, que es lo que realmente se paga por la producción de esa energía. Fíjense ustedes que la diferencia entre el coste marginal y el coste medio es tan exagerada que eso es un beneficio en vena para las eléctricas. Y esas eléctricas pertenecen a fondos institucionales
fondos de inversión, fondos de pensiones, la mayor parte extranjeros, con lo cual expatrian esa renta que las eléctricas nos succionan a nosotros fuera del país, ¿vale? Fuera del país. Y la tercera recomendación, y me preocupa a mí, y aquí habría que abordar un poco más el tema, es el aumento de poder de concentración empresarial que se observa en Occidente. La mayor parte de estudios académicos es para Estados Unidos, es brutal las conclusiones que sacan, descomunales. Ese aumento de poder de concentración ya no tiene nada que ver con economías de escala que benefician la producción y facilitan una mejora incluso en precios, sino todo lo contrario. Está generando un efecto muy perverso en términos de caída de inversión productiva, en términos de pérdida de cuota de lo que son el factor trabajo y el factor capital productivo en favor de lo que se llaman los beneficios puros o el rentismo. Eso también está muy detallado. ¿Qué hacer para hacer frente a todo eso? Muy sencillo. Dotar, en este caso, a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de instrumentos que le permitan, por un lado, poner multas acorde con la extorsión que generan estos beneficios puros por encima del coste medio, multas adecuadas a ello. Y en segundo lugar, una cosa que antiguamente se hacía, especialmente en los sistemas bancarios anglosajones, ahora ya no, es cuando alguien toma un exceso de poder más allá de lo que le corresponde, trocear y vender partes de sus unidades. Eso se hacía en la banca, se hizo en su momento, se obligó a Santander a vender parte de sus negocios porque adquirió exceso de tamaño de cuota. Esto es muy importante, ¿eh? Y luego, lo que ha pasado, por ejemplo, en el sector financiero español, el sector bancario español, es un drama descomunal. Donde había 43 jugadores, ahora hay 5, demasiado grandes para quebrar, con todo lo que supone en la generación de ese poder de mercado y beneficios puros, pero no solo afecta ahí, afecta a sectores industriales, afecta al sector energético, afecta a muchos sectores. Y estas son las 3 razones. Fíjense ustedes que la inflación que se ha generado ahora se debe justamente a las recomendaciones de política económica de todos aquellos que ahora reclaman subida de tipos. O sea, me generan inflación por seguir sus recomendaciones y ahora me reclaman subir tipos para, según ellos, os voy a leer para que veáis el cinismo, un tuit del que fuera economista jefe del FMI, el amigo Oliver Blanchard, para que veáis cómo razona él. Claro, yo cuando leo esas cosas ya me parece, ya no solo o son idiotas, que lo pueden ser, o ya simplemente son psicópatas. Fijaros en lo que decía, una reflexión, él había comillas en Twitter, una reflexión sobre la lucha contra la inflación. Dice el señor Oliver Blanchard, que por cierto, en mayo del 2008 dijo que la macroeconomía global estaba en el mejor momento de su historia, previo a la gran recesión. Fijaros, no pasa nada, sigue estando pululando por ahí y cobrando un pastizal inmenso, da igual la incompetencia. Al revés, cuando más incompetente eres a nivel académico para asesorar a organismos multilaterales, más te suben y más te valoran. Podemos ver también en un caso español que ocupa un puesto en el Banco Central Europeo. Fijaros qué decía el amigo Oliver Blanchard. Cuando la inflación proviene de un sobrecalentamiento, convencer a los trabajadores de que la economía tiene que ralentizarse y que el desempleo tiene que aumentar para controlar la inflación es difícil, pero al menos se puede explicar la lógica. Cuando la inflación proviene de un aumento de precios de materias primas y la energía, convencer a los trabajadores de que el desempleo tiene que aumentar para controlar la inflación es aún más difícil. ¿Por qué debería perder mi trabajo porque Putin invadió Ucrania? Esto no es broma. Esto hace que el trabajo y la estrategia de comunicación de los bancos centrales sea muy difícil. Fijaros qué propone. Propone subir el desempleo para hacer frente a la inflación. ¿Saben ustedes cuánto tienen que subir los tipos de interés y el desempleo para frenar esta inflación? Son tipos de 2 dígitos que yo no les digo lo que les pasará a los consumidores españoles si eso se llevara a cabo. Uno de ellos habría un aumento de desahucios descomunal, habría una crisis bancaria y financiera. Esto es lo que dicen los tíos, ahora por lo menos se refrena. Ayer hace 2 días, la ONU emitió un documento durísimo pidiendo a los bancos centrales que dejen ya de subir tipos. Hoy el FMI también ha dicho, donde digo, esto no puede ser. Entonces, hay medidas alternativas, pero para hacer esas medidas hay que acabar con un paradigma que han fijado quienes están ocupando los puestos responsables en muchos organismos multilaterales. Y es muy sencillo. Vuelvo a repetir la conferencia de Michael Masters. Es un especulador que ganó dinero a las puertas, pero lo explicaba muy bien. Si no controlamos esto, tendremos problemas. Su documento es durísimo, está lleno de datos y en la parte final hay muchas recomendaciones que van más allá de las simples líneas que he dicho, porque tiene que ver cómo funciona la banca en la sombra, cómo funcionan cantidad de agujeros o de no saber quién está detrás de las posiciones, tiene que ver también con la dinámica de determinados mercados, no solo de futuros, sino también de swaps, ¿no? Pero son medidas muy razonables, muy lógicas.
Cualquiera puede entenderla. Oiga, si hay evidencia empírica que me dice que la desregulación de mercados derivados no permite fijar un precio en función de la competencia. Hay papers que te dicen que el precio de la luz, en épocas donde lo fija el precio del gas, pero antes de ahora, del año 2017, no valen los fundamentales. ¿Por qué seguimos fijando el precio de la luz en función del coste marginal que fija el precio del gas? Obviamente el señor Putin, que es mucho más listo que todos estos, se ha aprovechado de ello, claro, evidentemente, y ha ganado mucho dinero a las puertas. El precio del gas sigue en máximos históricos y récord histórico. Pero fijémonos que también afecta a precios de alimentos. Y los alimentos tuvieron una fase de subida brutal el año 2002-2008, hay una subida descomunal, y ahora hay otra, y eso provoca hambrunas, provoca crisis en muchos países. ¿Vale? Y todo esto antes del tema de Ucrania. Otra cosa es que el tema de Ucrania lo ha exacerbado, evidentemente, pero no es Ucrania o no es la invasión de Ucrania lo que ha provocado la inflación actual. Viene de mucho antes y de la incapacidad de los líderes occidentales de atajar los problemas que ellos mismos han generado, especialmente a través de las recomendaciones de los economistas que ocupan los puestos de responsabilidad. Y esto es muy sencillo. Por lo tanto, si esto no se ataja, el problema de la inflación con la manera que tiene que atajarse continuará o nos acabarán generando un problema mucho peor, que es una estanflación descomunal con un aumento del desempleo. Esperemos que no, ¿vale? Y bueno, luego también, fíjense ustedes, en las hipotecas españolas subidas tan minúsculas como las que se han producido este mes, lo que han implicado de aumento para una vivienda promedio en España, en tipos de interés, en dinero mensual, 200 euros. Imagínense ustedes que pretenden llevar a cabo esta política para aumentar el desempleo, cargarse el crecimiento y reducir la inflación. Esta es la locura en la cual estamos metidos. Por lo tanto, evidentemente, de cara a las familias españolas y a los procesos de endeudamientos, las tres variables fundamentales son la inflación. Fíjense ustedes que España la tiene ya por debajo de Europa. ¿Por qué? Porque España pidió acabar con establecer el precio de la luz en función del gas. Tan sencillo como eso. Es que hay países que no lo han hecho. Lo ha hecho solo la excepción ibérica. Pero hay países tan talibanes que creen en el libre mercado. Estoy viendo países como Holanda, como Alemania, que tienen inflaciones de 2 dígitos, muy por encima de la nuestra. Y se les va a ir a niveles que van a ser descomunales las siguientes semanas, los siguientes meses si no hacen nada. Y luego el tema de la luz es una broma, que continuemos creyendo en que precio igual a coste marginal y que es el coste marginal el que tiene que establecer el precio de todo mix de la producción eléctrica. Eso es una tomadura de pelo descomunal, es una generación de beneficios puros a expuertas. Y recuerden que si el dinero no se queda en España, sale fuera, porque está en manos de fondos de inversión y fondos de pensiones, la mayor parte extranjeros. Y esa es la realidad. Entonces, todo esto es consecuencia de un factor más global, que es la financiarización, como elemento perverso de lo que hemos vivido en los últimos 20 o 30 años. Lo que pasa es que ahora, en los últimos meses, ha alcanzado su pleno vigor y su plena efervescencia, ¿no? Entonces, eso sería un poquito lo que deberíamos vigilar en los siguientes meses. Y si no fuera poco la inflación de los tipos de interés, como sigan subiendo tipos de interés para hacer frente a la inflación, generen el desempleo correspondiente, desempleo. Entonces podemos acabar no en una gran recesión, esta vez yo creo que acabaríamos en una gran depresión. Con lo cual, ese es mi análisis. Si ustedes siguen un poco lo que he ido publicando, tengo cosas a nivel académico, pero eso me interesa menos. Pero sí en blogs he ido publicando en 2 medios distintos, ya desde finales del año pasado, 2021. Mediados de 2021 ya di un poco la voz de alerta, porque se estaba repitiendo un episodio que pasó en el periodo, sobre todo 2004-2008, y que fue una burbuja en materias primas energéticas y alimentarias descomunal y que se ha vuelto a repetir sin más. Podemos pensar, podemos echar la culpa a Putin, pero esto viene antes de Putin. Cuando hay medidas alternativas a los tipos de interés, háganlo, probemos a ver si eso funciona, y yo creo que sí que funcionaría, evidentemente. Y la última me preocupa, el aumento de poder de mercado, la disminución brutal de competencia en muchos sectores globales. ¿Vale? Este es un factor relevante que ya se ha hecho hincapié, pero que a nivel académico hay ya bastante evidencia para Estados Unidos, menos para Europa, pero que está ahí. He sido breve, ahora cualquier pregunta que queráis hacer, yo responderé. Tenía un guión mucho más largo, tenía la intención de daros un rollo sobre lo que es la financiarización, cómo razona la corriente de pensamiento dominante, pero como me dijo José María, trata de reducirlo a 10-15 minutos, he tratado de reducirlo a 10-15 minutos lo mejor que he podido. Tenía una conferencia para más de media hora, pero bueno, lo he reducido ahí. Sí, la exposición es muy interesante, la verdad que yo no sé, los compañeros, a mí se me han planteado desde luego dudas, ¿no? Porque
mencionabas que se repiten situaciones anteriores al 2008, a la crisis de 2008. Yo creo que la mayoría, sobre todo los que trabajamos aquí en la asociación de ADICAE, que en 2008 tuvimos que ver la reacción a la burbuja inmobiliaria, ¿no? La gente que acudía en situación de sobreendeudamiento a, pues básicamente a entregar las llaves al banco, ¿no? De la vivienda o casi. Entonces, pues muchos asociamos la crisis de 2008 a la burbuja inmobiliaria, mientras que nos haces la referencia al descontrol en el mercado de materias primas y que la situación se repite, ¿no? Entonces nos cuesta un poco identificar esa situación que se repite, ¿no? Porque posiblemente no fuimos conscientes en su día. Fíjate, yo si queréis entender, hay mucho papel académico. Y además, incluso en los gráficos que tiene la ONU sobre la evolución de la parte de FAO, sobre la producción de alimentos, lo podéis descargar. Yo hice un trabajo para ICAE a finales del año pasado y hay gráficos, lo podía actualizar. Si queréis entender un poco lo que pasó en ese periodo fue un periodo de subidas descomunales del precio del petróleo y del precio de los alimentos y del precio del gas, igual que ocurre ahora, el gas menos, pero sí el petróleo. ¿Vale? Si queréis entender lo que pasó, yo recomiendo siempre un testimonio, es de Michael Masters, y es su testimonio ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del 20 de mayo del 2008. Si vosotros tecleáis Michael Masters Testimony, lo tendréis, lo podéis bajar. Ahí detalla lo que pasó en ese periodo, que es lo que ha pasado ahora, es que no hay ninguna diferencia. Exactamente lo mismo. Lo que quiero daros a entender es que si tú dejas que los precios, abres el mercado de derivados, de materias primas energéticas y alimenticias, lo abres a los fondos institucionales, no son los especuladores. Aquí son más dañinos los fondos institucionales. Fijaros una cosa muy curiosa. Se vendió en su momento la introducción de las materias primas en las carteras o en las carteras de fondos de inversión o en las carteras de gestión de colocación de activos como un instrumento que nos cubría contra la inflación y que estaba descorrelacionado de la bolsa y de los bonos. Ahora lo que está pasando es lo contrario. Como consecuencia de esa desregulación, las materias primas en este momento tienen una correlación muy elevada con la bolsa. Eso está demostrado por muchos papers académicos. Y si vais a los papers que os digo, tecleáis o en el Salto Diario o en Voz Populi, los dos, los que son de ideología muy distinta, podéis ver las referencias porque yo las pongo, académicas, que están demostradas ya. Entonces, fijaros, las materias primas ya no están descorrelacionadas con la bolsa, sino que tienen una correlación casi perfecta con la bolsa. Y segundo, no solo no me permiten cubrir de la inflación, sino que es lo que me genera la inflación actual. Fijaros la paradoja, porque la inflación actual ha producido materias primas energéticas y alimentos. Es lo primero que subió la inflación. Luego se traduce al precio de la energía, pero la energía requiere del gas para la fijación del precio. En España, hasta que no se hizo la excepción ibérica, esto era un sin vivir. Ahora hay que dar un paso más, no solo hay que hacerlo temporalmente. Lo que hay que hacer es, oiga, déjese de jaleos. Precio se establece como un markup sobre el coste medio. Y lo fijo yo a nivel gubernamental y regulatorio. Claro, eso va en contra del libre comercio de la Unión Europea, porque quizás los mayores talibanes del libre comercio no están en Estados Unidos, están aquí en la Unión Europea. Vuelvo a repetir que parece llamativo que a fecha de hoy no hayan abandonado el sistema marginalista de fijación de precios del sector eléctrico. Solo se ha permitido la excepción ibérica a España y Portugal, que me imagino que se extenderá al resto. Quiero ver a holandeses, muy liberales ellos, sus inflaciones ya están por encima de España, están en el 12%. Y van a subir más. Déjenlos ustedes a ellos que sigan subiendo. El único país que tiene una inflación baja europea es Francia. ¿Por qué? Porque simplemente ha puesto un límite al precio. Lo financia el sector público con deuda. Se acabó al 6,5%. El resto estamos donde estamos. Y España ha mejorado porque ha solucionado parte de ese problema. Pero hay otros problemas que me preocupan porque no tenemos control y no se está haciendo nada. Y una es tener cuidado con los campeones nacionales, con el poder de mercado, el poder de concentración, que están extrayendo márgenes y beneficios puros extraordinarios. Y esos beneficios tampoco se quedan en España, se van fuera, porque esas compañías están en manos de fondos de inversión y fondos institucionales, muchos de ellos no españoles, sino de fuera. ¿Vale? Entonces, en el 2008 fue descomunal. Si tecleáis Michael Master, Testimony 2008, lo tienes ahí te explica todo lo que pasó. El 2008 no solo fue una burbuja inmobiliaria, fue una burbuja de todo. Burbuja bursátil, burbuja inmobiliaria, todas las bolsas. En el 2008, si veis, los gestores estos que
que venden, que ellos generan valor, el 2008 no genera ningún valor, porque el 2008 estaba todo caro. Small, large, broad, value, emergentes, no emergentes, occidentales, no occidentales. Todo estaba prohibitivo. Estaba en las nubes, un ajuste de valoración, que no solo fue la vivienda es lo que más impacta, porque sí que es cierto que tiene un reflejo económico mucho mayor, porque la vivienda la dispone toda la población. Cuando hay una caída en bolsa, como pasó el año 2000, ¿os acordáis? 2000-2002, eso afectó solo a los más ricos y ejerció un efecto en la cola de los más ricos. Está estudiado también por el Federal Reserve de Nueva York, pero no afectó a la economía media porque la mayor parte, del 50% de los americanos, no tenían ni un duro en bolsa, como los españoles. Entonces, nos queda más la vivienda porque la vivienda tiene un efecto mucho más dramático sobre la economía que la bolsa. Parezca mentira. La crisis bursátil del 2000-2002 generó una desaceleración, un crecimiento que bajó al 1,5-2. Nosotros ni nos enteramos. Una crisis como la burbuja inmobiliaria afectaba mucho más, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. También hay una crisis de deuda y la crisis de los mercados inmobiliarios derivados de materias primas, bueno, es tan importante que el comité, voy a repetir, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales de lo que es el Senado americano, bueno, pues obligó a este señor a que diera su explicación. Y él, en vez de decir, no pasa nada, déjenme seguir forrándome, pues explicó lo que había y lo explicó muy bien y fue muy honesto. Y dijo, señores, ¿quieren hacer esto? Prohíbanlo ya a fondos institucionales. Que ningún fondo institucional replique los índices de materias primas globales, ni energéticos ni alimenticios. Prohíbanlos. Y dio más cosas. Son mercados muy oscuros, porque a veces no sabemos cuál es la contraparte. Entonces, él propuso medidas, esa es una parte muy técnica en lo que es el comité, pero le explica, por favor, que se detalle cuál es la contraparte, que no se sabe muchas veces, porque al final la contraparte de todo esto acaba siendo un banco de inversión que se forra mucho en las subidas, ¿vale? Entonces, sí, el 2008 no solo fue la vivienda, fue todo. Yo te recuerdo que en la bolsa cayó toda las bolsas del mundo mundial, todos los estilos de bolsa y no hubo ningún gestor de value que ganara un duro. Cero patatero. Pero también se traslada esto. Yo puedo entender que juegues con la bolsa, títulos de bolsa, pero que juegues con energía y alimentos que afectan a la mayor parte de la población, los más débiles, me parece un poco sádico. Vuelvo a repetir que lo que hay que hacer es volver a regular esos mercados. No se preocupen, que las puertas giratorias funcionan a pleno rendimiento en todos los países y no se va a hacer. Yo sí que recuerdo el tema de las materias primas y siempre lo he visto como que era una locura. Quiero decir, un tema que es de necesidad, de primera necesidad, no se debería de especular con él, está claro. La cuestión es, lo que se plantea es cómo se puede volver a conseguir que eso quede fuera de los derivados. Creo que es importantísimo y aparte en el momento en el que estamos, que aparte de la asociación, pues trabajamos todo el tema de la proximidad, la economía circular, etcétera. Tratando el tema así más a tema de inversión, ¿no? Que hablabas de las pérdidas de la bolsa, de otros momentos, etcétera. En la situación en la que estamos, ¿cómo puede afectar a los productos de inversión que tenemos ahora? ¿Cómo puede afectar a los fondos? ¿Cómo puede afectar a los derivados? ¿Qué nos podemos encontrar ahora en estos próximos meses? Perdón, antes de que Juan responda, me tengo que despedir porque tengo que irme. Muchas gracias a todos y me quedo con las ganas de seguir escuchando a Juan Laborda. Un placer. Igualmente, Miguel Ángel, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Ya verás, mira, Isabel, hay dos partes en tu pregunta, ¿vale? La primera de ellas es cómo es posible que permitamos el acceso, bueno, pues eso se llama la financiarización, asaltando los derechos, lo que son los derechos humanos básicos. Afecta a la vivienda, el precio de la vivienda, estamos viendo lo que pasa. Detrás de ahí hay un proceso de financiarización a través de fondos institucionales que están entrando en estas dinámicas. Afecta a la alimentación, lo estamos viendo a través de los productos, materias primas agrícolas. Afecta a la energía, lo estamos comentando también. Afecta también a los fondos de pensiones, que van a tener un proceso de financiación semejante o parecido, ¿no? Luego quebrarán y los tendremos que rescatar con dinero público. Afecta al agua, ya han empezado a aparecer los primeros derivados sobre el agua. Y hay una propuesta que afecta a la biosfera. O sea, fijaros que es jugar ya con todo, con cosas que jamás se debería haber permitido.
Bueno, esto pasa cuando el libre mercado gana y además de ganar, pues no tiene ningún tipo de rubor en seguir asaltando los bolsillos de los ciudadanos, porque además los políticos se lo permiten. Voy a repetir que detrás hay muchos lobbies. No es un tema de incompetencia. Hay el que fuera ministro, el que sustituyó a Varoufakis en Grecia, Chris Sakaloto lo decía en una conferencia previa a que ganara Syriza. Él decía, cuando de manera, este es un académico muy famoso de Oxford también, decía, cuando la incompetencia puede valer un año o medio año, pero si de manera persistente tú implementas medidas que son incompetentes desde un punto de vista económico, ya es otro tema, es la defensa de ciertos intereses de clase. Eso se me quedó grabado y eso funciona ahora, ¿vale? Funciona exactamente igual. Respecto a tu segunda pregunta, ¿qué pasa con los activos de inversión? Vamos a ver. Yo te comento cómo lo veo, voy a ser lo más honrado que puedo. Si las expectativas de generación de beneficios empresariales no se ven afectadas, y hasta ahora no se han visto afectadas. Yo, por ejemplo, utilizo modelos matemáticos para hacer estos cálculos que tú me pides. Entonces, hay un factor que no se ha modificado a pesar de que el precio ha caído mucho, y son las expectativas de beneficios que los analistas tienen sobre los diferentes mercados a nivel agregado, ¿vale? Si esas expectativas en algún momento se dieran la vuelta, esto simplemente acaba de empezar, ¿vale? Yo sigo confiando, viendo las cifras, en que se estiman que va a ser temporal y que, bueno, y que esta temporalidad va a hacer que ellos sigan pensando que en términos de beneficios, generación de beneficios futuros, pues realmente, te hablo de la bolsa, pues realmente se mantiene. Si eso es así, las bolsas estarían baratas, ¿vale? Pero también es muy importante que no haya una contracción de la actividad económica en los siguientes trimestres, porque entonces se retroalimentaría la dinámica que llevamos en estos últimos meses, ¿no? Desde principios de años prácticamente la bolsa no levanta cabeza, a nivel tanto europeo y también a nivel americano. No solo es la bolsa, si tú te fijas un poco lo que han hecho los bonos han tenido un repunte importante de tipos de interés y hay pérdidas importantes en muchas carteras de bonos. Simplemente te comento lo que ha caído el Bund. El Bund, lo que llevamos de año, lleva más de 2 dígitos de pérdida. Hablo del bono a 10 años alemán, ¿vale? De manera que esta otra cosa que también parecía curiosa, los productos de renta fija, un producto de renta fija te puede dar un susto determinado en un año. Ahora tenemos un susto de 2 dígitos en los últimos 6 meses, ¿vale? Y yo suelo seguir el futuro del Bund alemán y son caídas espectaculares, de 2 dígitos no vistas desde el año 94, ¿vale? 94. Es un poco lo que habrá que ver. Entonces, para mí, ¿qué es importante? Es importante que los bancos centrales no se carguen el crecimiento económico, que no hagan las gilipolleces que están haciendo ahora, que no va a ningún lugar. Si para hacer frente a esta inflación que es de oferta tienes que subir tipos, tienes que subirlo de tal manera que te aseguro que en España habrá un aumento de los desahucios que el 2008 se quedará pequeño, ¿vale? Algún banco empezó a avisar ahora, Sabadell dio un aviso de que puede haber. Y luego también hay algún banco de inversión en la sombra, uno de los grandes, que está muy tocado. Se rumorean 2 bancos, Credit Suisse First Boston y o Deutsche Bank, que tienen papeletas están a punto, bueno, prácticamente las cotizaciones que tienen en este momento, pues no dicen nada bueno de ellos, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos generado nosotros en los últimos años, no hemos aprendido nada. La salida del 2008, desde mi punto de vista, fue una salida en falso, ¿vale? Solo la intervención de los bancos centrales, que también es muy curioso, porque luego he hablado de la política del Banco Central Europeo, pero no quiero tampoco olvidarme de todos aquellos economistas que a fecha de hoy, y salen mucho en nuestros medios de comunicación, siguen diciendo que la inflación es un fenómeno monetario. La inflación no es nunca, ni ha sido hoy, ni en el pasado, ningún fenómeno monetario. La identidad contable que manejan, ellos lo que no entienden es en las relaciones entre las variables que aparecen. Pero es falso que la inflación sea un fenómeno monetario. Lo hacen porque desde su ideología les jode que los bancos centrales del 2008 hasta el año 2020 hayan mantenido tipos muy bajos y no haya habido ningún problema de inflación y la actividad económica se haya recuperado. Eso va en contra de su paradigma. Entonces, más vale que me equivoque mucho, pero que mi verdad, aunque sea falsa, se siga manteniendo, a reconocer que los elementos bajo los cuales he estudiado y he ido exponiendo mis ideas a la gente se demuestran que son falsos. Y esta es una teoría vital. Hasta la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, claramente de una manera rotunda, han demostrado que la inflación jamás es un fenómeno monetario. Hay un paper del Federal Reserve
del año pasado a finales, que era muy ilustrativo. RIP, Money Multiplier. Muerte al multiplicador monetario. Olvídense de él. ¿Vale? Eso sigue también estando presente. Y es una crítica que hacen ellos porque ellos consideran que la liquidez inyectada por los bancos centrales para frente a la gran recesión ha provocado la inflación actual. Ni de coña. La inflación actual la ha provocado la regulación de mercados de derivados que ellos defendieron, un sistema, una estructuración del sector eléctrico que nunca jamás debería haber sido guiada por el libre mercado, porque ya lo sabíamos. En economía nos enseñaron en la carrera lo que son monopolios naturales, y esto es un monopolio natural. Y en tercer lugar, una globalización que ha llevado a un aumento del poder de mercado, de poder de concentración de determinadas empresas, que les da una capacidad infinita de generar beneficios muy por encima de los costes. Y esto además genera efectos perversos en la economía global. Eso lo han generado ellos, no nosotros, los que defendemos otras propuestas. Entonces, yo me fijaría en eso. Yo hasta fecha de hoy no hay revisiones de beneficios, ¿vale? Con lo cual, en teoría, esto debería amainar. Pero como veas una revisión de beneficios o empieces a ver PIBs continuados negativos, para que ya se producirá tarde, porque el mercado en este caso no anticipará nada, porque ya se ha anticipado antes en las caídas de precios, ¿vale? Pues el efecto continuará. Y no solo en la renta variable, también en la renta fija, ¿vale? Y en las materias primas, fijaros, ahora yo soy de los que piensa que en desaceleración se ajustan. Aquí sí que influye la crisis de Ucrania. Si se enquista, como Rusia es el jugador claro. Es el jugador clave en el gas. Lo de Europa abandonando el gas ruso es un tiro en el pie, pero descomunal. No hay alternativa al gas ruso. O sea, Alemania y el centro de Europa y el este de Europa no tiene alternativa al gas ruso. Eso es mentira. Quien diga eso miente a la gente. Entonces, ahí van a tener inflaciones, ya lo estamos viendo. Por primera vez tenemos que empezar a decir que los PICs son los del norte y centro de Europa. Vamos a dar inflaciones en países como Holanda o como Alemania muy por encima de la española y la portuguesa. Bueno, si ellos no se han dado cuenta de lo que, y por su ideología siguen defendiendo el libre mercado en la fijación del precio de la luz, será su problema. Pero lo que hay que hacer es acabar con eso ya sabemos pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues va a depender mucho de lo que se haga a nivel de políticas económicas, ¿vale? Y es lo que hay. Fijaros, en el tema español, todas estas dinámicas que se están hablando de bajadas de impuestos se ha producido por un hecho de que la gente no cuenta. Tras la pandemia ha habido una recuperación de la actividad y junto con la inflación que ha generado ingresos masivos en las comunidades autónomas. Y como tienen un techo de gasto del 0,7, no saben qué hacer con el dinero. Fijaros en una situación como la actual, de desesperanza, de grupos que están muy jodidos, de servicios públicos muy destrozados, se dedican a bajar impuestos porque tienen un techo de gasto al 0,7. ¿Vale? Entonces, pero no sé con toda la gente porque estamos aquí porque han funcionado los estabilizadores automáticos keynesianos, pero se han pasado de rosca y eso ha generado que vayamos a un periodo donde las cajas de las comunidades autónomas están llenas, ¿vale? Cuando lo que debemos hacer con ese gasto en la situación actual son cosas distintas, ¿no? Un gasto social, un gasto de inversión real, ¿vale? Para sostener el ciclo económico de aquí a los siguientes trimestres, porque sí que es cierto que hay mucha incertidumbre en lo que puede pasar. Yo respecto a Europa no soy nada optimista, todo lo contrario. Europa es un perdedor claro en esta dinámica que nos hemos abocado en los siguientes trimestres. Europa y Occidente en general. Fijaros que Estados Unidos, del que nadie habla, lleva 2 trimestres en recesión. Primero y segundo. 0,6, menos 0,6 y menos 1,6. Son 2 negativos. Y el tercero pues parece que repunta un poquito a final de trimestre, pero hasta hace una semana apuntaban los datos a crecimiento cero. Para esto simplemente podéis ver indicadores adelantados que publica la Reserva Federal de Atlanta, que tú tienes en cada día, cada semana, cuando actualizan su modelo, por dónde se mueve el PIB del trimestre. Entonces, bueno, hasta hace una semana estábamos en 0,2, 0,3, y la última semana ha repuntado al 2%. Pero bueno, esa es la realidad. En este juego, Occidente en general, Europa en particular, es un perdedor nato. Este juego te refieres a la negociación con las materias primas, ¿no? No te estás refiriendo a la guerra de Ucrania, ¿no? No, yo me refiero a la guerra de Ucrania. ¿Vale? A la guerra de Ucrania te refieres. Sí, claro. Yo creo que la guerra de Ucrania es un tema de poder nada más, entre grupos, entre grandes zonas geográficas. Esto de autocracia frente a democracia es una broma pesada, ¿no? Entonces, esta guerra básicamente es una lucha de poder entre, por un lado, Estados Unidos y, por otro lado, China y Rusia, ¿no? Y bueno, pues
y también el intento estadounidense de evitar lo que había conseguido Merkel, básicamente unas relaciones comerciales entre Alemania y Rusia muy, muy beneficiosas para ambos lados, ¿no? Eso se lo han cargado, con lo cual yo creo que vaticino es que el actuar canciller alemán, canciller alemán, Scholz, no va a durar ni un telediario, la siguiente se está fuera. ¿Vale? Además aprovecharon la huida de Merkel. A mí Merkel me caía muy mal por muchas cosas, pero tenía muchas cosas buenas. Una de ellas es que era una demócrata de los pies a la cabeza, y otra cosa es que jamás bajo su mandato lo que ha pasado ahora no pasó, por algo será, ¿vale? Y lo que ha pasado. Yo creo que Alemania es un loser, pero un perdedor, claro, y eso nos arrastra al resto, y también pone en duda la construcción del euro, porque el euro se basaba simplemente, a nivel económico se justificaba por los superávits por cuenta corriente de Alemania, eso va a desaparecer. Vuelvo a repetir que en los siguientes trimestres, según vayan las dinámicas, los países PIGS van a ser los del norte de Europa. Entonces nosotros podemos empezar a sacar de aquí a medio año titulares en revistas sobre los PIGS. Holanda, oiga, usted no controla la inflación, se le ha ido el 13 al 15, ¿qué hace usted? Alemania, usted. Es lo mismo, ¿no? Y van a pedir, obviamente, conforme vaya pasando el tiempo, van a pedir una relajación de los criterios fiscales, que a mí me parece bien. Yo creo que es una locura mantener un techo de gasto a las comunidades de 0,7% en términos nominales, cuando en términos reales es una contracción brutal. Y una contracción del gasto en las épocas actuales es una contracción de la actividad económica seguro, ¿vale? No, yo me refería más a lo otro, que tiene implicaciones, ¿vale? Europa se ha posicionado, yo no entro a juzgar el posicionamiento, entro a analizar las consecuencias. Algunas consecuencias que se derivan de ese papel es que Europa simplemente, bueno, pues, sigue la posición de Estados Unidos, no tiene una voz propia. Eso es muy importante y ahí podríamos haberla tenido. Europa tenía que haberse encargado de evitar lo que ha pasado, ¿vale? Hubo intentos de Macron y de Scholz de evitarlo, no fueron suficientes, hasta el último día tenían que haber insistido. Vuelvo a repetir que con Merkel, a mí desde el lado económico nunca me gustó por todo el efecto que nos hizo sufrir a nosotros y a los griegos cuando era un problema suyo en la gran recesión. En cambio, bajo su mandato no pasó lo que está pasando ahora.